¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a comenzar. Entonces, en la sesión pasada, no recuerdo si lo último que vimos fue la parte de polos y ceros o si empezamos a ver algo más. Según yo, vimos los dos ejemplos a mano y luego vimos la parte de cómo hacerlo en el MATLAB. No sé si alguien me pueda indicar eso, por favor. Sí, profe. Sí que sí llegamos hasta ahí o si vimos algo más. Sí, llegamos hasta ahí, según recuerdo. Sí, ¿verdad? Según yo, lo último que vimos fue pues hacer la parte de polos y ceros, tanto a mano como de manera computacional. Entonces, pues vamos a ver lo que sigue. Déjenme comparto en pantalla las diapositivas. Permítanme. Me dicen, por favor, si están viendo la diapositiva en pantalla. Sí, ya sé. Muy bien, gracias. Bien, entonces déjenme las pongo a pantalla completa. Entonces vimos los ejemplos de polos y ceros, qué significa cada uno de ellos, etcétera. Otra cosa que podemos hacer y que es muy utilizada también en la parte de control, bueno, de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero también tanto en modelado como en control, es ver la respuesta en el tiempo, es decir, cómo responde un sistema a través de una cierta entrada a lo largo del tiempo. Pero si nosotros quisiéramos hacer eso, tendríamos que evaluar nuestra ecuación diferencial. Y recuerden que para sacar la respuesta, pues la tengo convolucionada, entonces tendría que obtener la convolución de la ecuación diferencial, lo cual puede llegar a complicarse, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengo una función de transferencia en Laplace, es relativamente fácil obtener la respuesta en el tiempo de ese sistema. Entonces, esa es otra de las aplicaciones. Obtener la respuesta en el tiempo a partir de la función de transferencia estando en Laplace, ¿sale? Entonces, no sé si bien esa enorme diferencia de trabajar con la ecuación diferencial y la integral de convolución a simplemente trabajar con los dos polinomios y en base a eso saber o trabajarlos para obtener cómo respondería ese sistema en el tiempo, aun y cuando esté en Laplace, ¿sale? Obviamente hay que transformarlo, pero eso es el objetivo, de directamente tener una función en Laplace y saber cómo responde ese sistema en el espacio del tiempo, sin regresarme a la ecuación diferencial, sin tener que aplicar la integral de convolución para separar la salida, la entrada y la respuesta. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, cuando estuvieron viendo tanto ecuaciones diferenciales como aplicaciones ya como en circuitos eléctricos avanzados, pues de ahí observaron o debieron de haber observado que pues la respuesta de esos sistemas, la respuesta en el tiempo obviamente, consta de dos partes, la parte o la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. De hecho, si nos damos ya a la aplicación de circuitos eléctricos, pues la parte transitoria fue pues, prácticamente es toda la unidad temática 1 de circuitos eléctricos y la parte de estado estable, que es donde ya se utiliza en la parte de los fasores, todo esto, ya es la unidad temática 2. Entonces, las dos son parte de la respuesta, ¿verdad? De la función del sistema. Entonces, la respuesta transitoria, pues se refiere a la respuesta que tenemos en un sistema cuando lo tenemos en condiciones iniciales a cero, desde su inicio, hasta que se estabiliza su comportamiento. Entonces, en ese lapso de tiempo, podemos ver cómo se comporta, que sería la respuesta transitoria. Ahora bien, cuando ese tiempo ya es mucho,
y ya pasó esa parte transitoria, pues entonces ahora veo cómo se comporta. Es decir, esa es la parte de respuesta en estado estable. Cuando el tiempo ya pasó lo suficiente como para que ya no la considere transitoria, y desde ahí hasta el infinito, pues cómo se comporta. Entonces, esas dos partes son las que constan de un sistema. Nada más como recordatorio de que si bien nos estamos, entre comillas, evitando trabajar con la ecuación diferencial, pues esto tiene un origen desde esa ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos trabajando solamente en otro plano, que en este caso es en el plano de Laplace. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no. No, profe. Muy bien, me indican si necesitan tiempo para tomar nota o si ya puedo continuar, por favor. Sí, profe, sí, nos da un poquito más, bueno, al menos a mí me da un poquito más de tiempo. Sí, nada más me avisan cuando ya lo terminen, por favor. Listo, profe, gracias. Sí, ¿alguien más que requiera tiempo para tomar sus notas? Bien, entonces continuamos. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Bueno, típicamente, cuando estamos trabajando estos sistemas, utilizamos funciones conocidas y que las hemos estado trabajando durante todo el semestre y las van a seguir trabajando durante el resto de la carrera. ¿Por qué? Porque son el típico comportamiento que se requiere analizar para ver cómo se comporta un sistema. Y estoy hablando de las funciones más conocidas, que son la escalón y la función impulso. Algunas veces también utilizamos la rampa o alguna otra función de segundo orden o alguna función arbitraria que nosotros necesitamos probar. Pero así lo básico, lo mínimo que siempre se busca es ver cómo responde el escalón y cómo responde al impulso. Entonces, ¿esto por qué? Porque yo les ponía como ejemplo, no me acuerdo si se los puse en alguna ocasión, pero imagínense un sistema de frenado en algún vehículo y de repente pues va a una cierta velocidad del vehículo y de repente se observa un obstáculo enfrente y inmediatamente se quita. ¿Eso qué fue? Pues fue algún objeto móvil, que de repente lo vi, de repente apareció ahí sobre el camino y inmediatamente se fue. O sea, pasó nada más. Eso sería pues un impulso. O sea, estuvo un instante y ya después ya no está. ¿Cómo respondería mi sistema de frenos? Frena muy fuerte en cuanto lo ve, frena de a poquito, no frena, o sea, exageradamente fuerte en cuanto lo ve, aunque la distancia sea mucha. Entonces, para eso sirven este tipo de señales. Por ejemplo, ¿cuál sería el escalón? Pues que de repente van manejando o va ese vehículo moviéndose hacia adelante y de repente se atraviesa un objeto y ahí se queda. Ese objeto ahí se queda. ¿Eso qué sería? Pues un escalón unitario. ¿Por qué? Porque no estaba, o sea, antes del 0 vale 0,
y después del 0 vale 1. Ahora en este instante en adelante, ahí se quedó quieto ese objeto o ese obstáculo. Entonces, sería esa la respuesta al escalón. Una rampa, ¿cuál sería? Pues que de repente apareciera algún objeto, pero ese objeto también lleva una cierta velocidad, es decir, no desaparece, pero tampoco se queda estático. Entonces, sería una función rampa. Y eso pues, llevado a cualquier tipo de sistema que se modele o se pretenda controlar, pues por eso es que se utiliza mucho, ¿no? Ese tipo de señales, la rampa, el escalón y el impulso. Entonces, nosotros ahorita lo que vamos a ver es cómo se trabaja o cómo se le hace analíticamente hablando para obtener la respuesta de un sistema de primer orden. Ya cuando pasemos al software, pues vemos la respuesta de un orden 2, 3, lo que sea, ¿no? Aquí de manera analítica, pues es nada más para que sepan el de dónde viene o por qué se da esas gráficas o cómo se obtienen. Y pues ya en la parte computacional, pues ya le podemos meter mayor orden, o sea, para no tener que estarlo haciendo nosotros a mano, ¿no? Que ese es el objetivo. Saber qué estoy haciendo, de dónde viene, cómo lo puedo calcular y cómo lo puedo observar en algún software. Entonces, los sistemas de primer orden, pues típicamente algunos ya los conocen como un sistema RC o un sistema RL. Por ejemplo, un RLC ya es de segundo orden. Un sistema térmico, ese, según los libros, lo consideran de primer orden. La realidad de las cosas es que la mayoría de las veces se trata de un sistema de segundo orden, pero bueno, ya es tema de tanto de modelado como de control, porque muchas veces cuando se hace el modelado, y esto estoy hablando desde la bibliografía, dicen, bueno, vamos a hacer el modelado de un sistema térmico, o vamos a hacer el modelado de un mecanismo, pero vamos a omitir la fricción, vamos a omitir las inercias, o sea, se empiezan a omitir un montón de cosas, de tal manera que dices, si omito estas 10,000 cosas, sí me queda un sistema de primer orden o segundo orden o lo que sea, ¿no? Y eso ocurre en los sistemas térmicos. Se omiten tantas cosas que dicen, pues sí es un sistema de primer orden, pero ya en la práctica se comporta como un sistema de segundo orden. Por ejemplo, un motor de corriente directa, pues es un sistema de orden 2 o segundo orden. Y así muchas cosas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver de manera analítica cómo se le hace para encontrar ese comportamiento en el tiempo a partir de la función de transferencia en el plano de Laplace para sistemas de primer orden. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta ahí. No por el momento, profe. No por mi parte. Muy bien, me dicen si necesitan tiempo para tomar nota, por favor. Bien, entonces continuamos si nadie necesita más tiempo. Entonces vamos a partir de cómo es que de manera general se establece la forma de una función de transferencia de un sistema de primer orden, ¿sale? Entonces, para esa parte, digamos, es general, sea cual sea la señal de entrada que yo quiera ponerle para ver cómo responde, pues siempre va a tener esa forma general. Entonces, acá arriba dice respuesta al escalón, vamos a empezar a ver el escalón, vamos a ver el impulso, pero en general, pues la manera de representar un sistema de primer orden, independientemente de la entrada que se le ponga, pues recuerden, el YDS, o sea, lo que vale la salida entre la entrada, es igual a un polinomio en el numerador sobre un polinomio en el denominador. En este caso, en un sistema de primer orden, siempre se representa de esta manera. 1 sobre TS más 1. Siempre, 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 siempre. Entonces, cualquier expresión que se nos dé como si estuviera tratando de un sistema de primer orden, hay de dos maneras. O tiene que tener esta forma, o lo tengo que
trabajar algebraicamente hablando, para darle esta forma. Pero siempre debo de llegar a esta forma. ¿Por qué? Porque es digamos, la manera general de representar un sistema, y que eso nos va a ayudar a después evitar tanta talacha. Entonces, preferible trabajarlo desde antes para que se parezca de esta manera, utilizando álgebra, utilizando las propiedades de la transformada de Laplace, utilizando todos los recursos que hemos visto para dejarlo de esa manera, ¿sale? Entonces, y de S, pues es la salida del sistema, ya lo sabemos. X de S, pues es la entrada al sistema. Y entonces lo único que no conocemos ahí, entre comillas, pues es la T. Pero si recuerdan, siempre cuando siempre que hacíamos transformadas y eso, decíamos que los sistemas tienen una constante de tiempo. Pues esa es la constante de tiempo. Por eso es importante dejarla de esta manera, porque así directamente obteniendo o viendo el coeficiente del término lineal en el denominador, me puedo dar cuenta que esa es la constante de tiempo del sistema. Entonces, en base a eso, pues yo sé qué tanto tiempo tarda en responder a cierta entrada, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre tenerlo de esta forma. Y si no lo tengo, hacer que se parezca de esta forma para siempre poder obtener de manera rápida la constante de tiempo de ese sistema. ¿De qué va a depender esa constante de tiempo del sistema? Pues imagínense que estoy representando un sistema RC, pues esa constante de tiempo va a depender del valor de la resistencia y del valor del capacitor. Todos se van a comportar prácticamente igual, pero no todos van a tener la misma constante de tiempo, por lo tanto, pues algunos van a tener llegar a su estado estable más rápido, otros más lento, etcétera. Por ejemplo, en un sistema RL, pues va a depender de la resistencia y la inductancia de esa constante de tiempo. En un sistema térmico, pues va a depender del área, de la fuente de calor, del material de las paredes, o sea, esas cosas ya dependen de manera física de cómo hagan el modelado, ¿verdad? De qué tanto le pongan ahí. Entonces, pues es esa T que aparece, ¿no? La constante de tiempo del sistema, que dependiendo de la naturaleza del sistema, pues va a depender de variables físicas para poderlas tener ahí y ver realmente cómo se comporta. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien, me dicen si necesitan tiempo para tomar nota, por favor. Por mi parte, no, podríamos continuar. Bien, si nadie necesita, entonces sí, continuamos, gracias. Entonces, ¿de aquí qué podemos obtener? Pues bueno, recuerden que estamos dividiendo la salida entre la entrada, pues es igual a la división de un polinomio. En este caso, en el numerador, entre comillas, pues tengo un polinomio de orden cero, es decir, solamente tengo un término independiente. Y pues obviamente abajo, al tratarse de un sistema de primer orden, el denominador tiene solamente un término de orden 1 y un independiente. Cuando se habla de un sistema de orden 2, se trata de que en el denominador tengamos el orden 2. Recuerden que esto viene de multiplicar, o sea, si este XD se está dividiendo, lo paso multiplicando, pues es la entrada. Si TDS lo paso multiplicando al otro lado, pues multiplica la salida. Recuerden que estos son, pues digamos, los términos que provienen de la salida, los del denominador. Por lo tanto, los del denominador es la salida del sistema, y esa salida es la que debe ser de orden 1, 2, 3 o el que sea que esté trabajando, ¿no? Entonces, recuerden bien esto, porque a partir de ahí pues es el despeje o la forma que se hace. Entonces, nosotros queremos saber la respuesta al escalón unitario. Entonces, el escalón unitario
U de t, o 1 de t. Recuerden que hay, según las tablas, según el autor, hay 2, 3 maneras en que nos ponen la manera de identificarlo. Normalmente para control y modelado lo usamos como U de t. Puede ser el 1 de t, y no me acuerdo cuál otro me habían dicho en las tablas, pero típicamente son esas. Entonces, el escalón, recuerden que antes del 0 vale 0, y de 0 hasta infinito vale 1. Entonces, si nosotros vamos a las tablas y buscamos cuál es la transformada en Laplace de ese escalón, nos vamos a encontrar que es 1 sobre s. Entonces, en este momento yo quiero que la entrada sea el escalón unitario. Por lo tanto, x de s, ¿a qué va a ser igual? Pues al escalón, a lo que quiero que entre para ver cómo responde. Entonces, el x de s sería el escalón o la transformada de Laplace del escalón, que sería 1 sobre s. ¿De acuerdo? Entonces, la salida y de s se obtiene de la siguiente manera. Otra vez tenemos nuestra forma principal o general en la que representamos un sistema de primer orden, que es lo que sale entre lo que entra, me da el comportamiento. Si yo despejo y de s, me queda 1 entre ts más 1 por x de s, es decir, la salida es igual a 1 entre ts más 1 por la entrada. Y la entrada dijimos que necesitamos que fuera el escalón unitario para ver precisamente cómo responde al escalón. Por lo tanto, en esta expresión voy a sustituir x de s por 1 sobre s, recordando que 1 sobre s pues es la transformada de Laplace del escalón unitario. Entonces se tiene que y de s, o sea, la salida, es igual a 1 entre ts más 1 por 1 sobre s. Nada más lo reacomodamos y me queda que es 1 sobre s por ts más 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok, entonces esta expresión me representa el comportamiento del sistema, es decir, y de s es mi salida, o sea, si yo introduzco un escalón, pues ¿qué obtengo como salida? Pues obtengo esta expresión. Si veo la expresión y a lo mejor no estoy acostumbrado todavía a cómo se comportan este tipo de sistemas, solamente viendo el denominador en el plano S, pues quizá no tenga mucho sentido, ¿verdad? Pero si esto lo tuviéramos en el tiempo, pues le voy a ir dando valores para ver cómo se comporta y así saber en realidad cómo es que se comporta mi sistema ante la entrada escalón. Entonces, si yo ya tengo cómo se comporta mi salida, pero en el plano S, ¿qué creen que deba de hacer para obtenerla en el plano en el tiempo? ¿Qué creen que se deba hacer? Si ya tengo el comportamiento del sistema en el plano S. Aplicar la inversa de Laplace. Aplicar la transformada de Laplace inversa, así es. Entonces, antes de pasar a ver eso, me dicen si necesitan tiempo para tomar nota, por favor. Sí, denos chance, por favor. Sí, nada más me dicen cuando ya terminen, por favor.
Ya estoy yo ya. Bien, ¿alguien más que necesite tiempo? Bien, entonces continuemos. Entonces, ya habíamos dicho, o ya me habían dicho que, pues si quiero conocer esta expresión en el tiempo para ver cómo se comporta, pues le aplicamos la transformada de Laplace inversa. De manera analítica, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos dos factores en el denominador. Tenemos que hacer una expansión de fracciones parciales. ¿Sale? Entonces, al hacer esa expansión de fracciones parciales, pues nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, 1 entre S por TS más 1 es igual a una constante sobre el primer factor, perdón, dije términos abajo, son factores, perdón. A sobre uno de los factores, que es S, es como si tuviéramos aquí S más 0, ¿verdad? Más B por el siguiente factor, TS más 1. Y entonces, si nosotros resolvemos o hacemos todo el procedimiento para obtener esos constantes A y B, me quedaría que A vale 1 y B vale T. Entonces me quedaría la expresión 1 sobre S menos T sobre TS más 1. Entonces, esa es la forma de hacer la expansión. Ahorita que vayamos a hacer algún ejemplo, pues esta parte la resolvemos, ¿verdad? Para que quede un poco más claro. Pero así siempre nos va a quedar. Obviamente, cada sistema va a tener diferente constante. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Creo que no. Muy bien, me dicen si necesitan tiempo para tomar nota, si no para continuar. Sí, profe, yo sí necesito tiempo. Sí, nada más me dicen cuando terminen, por favor. Listo. Sí, no sé si alguien más todavía esté notando. Por mi parte ya también. Ok, entonces continuamos. Entonces ahora sí, ya tengo separada mi expresión del comportamiento de un sistema de primer orden cuando en la entrada tengo una función escalón unitario y ya la tengo separada en dos términos. Por lo tanto, al aplicarle la transformada de Laplace inversa a la y de s, pues yo la puedo separar, recordando que esto es aditivo y homogéneo, ¿verdad? Entonces, le aplico la transformada de Laplace inversa al primer término que me quedó, resultado de la separación en fracciones parciales, que es 1 sobre s, menos la transformada de Laplace inversa
de lo que nos quedó en el segundo término, resultado de la separación de fracciones parciales. Y entonces, aquí es donde de repente puede haber confusión. A ver, una cosa es el cómo tengo que expresar de forma general un sistema de primer orden, y la otra es cómo debo de adecuar mis expresiones a lo que tengo típicamente en las tablas. Entonces, son dos cosas, no se vayan a confundir. Entonces, me voy a regresar un poquito. Una es cómo debo de tener mi sistema, o sea, yo lo debo de adecuar a esta forma para llegar pues a esta parte, ¿de acuerdo? Y otra cosa es que tenga que volver a, no volver a modificar, que tenga que volver a manipular la expresión para tenerlo como nos lo dan en las tablas. En la primera expresión no hay ningún problema. Entonces tengo la transformada en la Laplace inversa de 1 sobre s, ¿y cuánto da? Pues da 1, porque es el escalón, ¿verdad? Me va a dar 1. Pero en este, si se fijan, lo que hice fue dividir entre el t, tanto numerador como denominador. Entonces t sobre t, 1. ts sobre t, pues me da s. Y 1 sobre t, pues me da 1 sobre t. Entonces solamente manipulamos algebraicamente la expresión para llevarlo a la forma en que nos da o la que nos dan en las tablas. En las tablas, recuerden que ese término lineal o s siempre tiene un coeficiente de 1. Por eso es que hacemos esa parte. Divido todo entre t, numerador, denominador, y me queda esto. Entonces me quedaría 1 sobre s más 1 sobre t, que es el equivalente al segundo término de la expansión. Igualito. Entonces, si vamos a las tablas, 1 sobre s, la transformada inversa es 1, menos la transformada inversa de 1 entre s más 1 sobre t, me queda menos e a la menos t sobre t. Ese t es el tiempo, la t minúscula, y recordando que la t mayúscula pues es la constante de tiempo del sistema, que depende de las características propias del sistema en las cuales pueda terminar esa t, ¿verdad? Esa parte pues a nosotros no nos corresponde determinarla tal cual, sino esa pues ya viene de parte de cuando se hace el modelado, ¿no? Esos valores específicos de algún sistema. Y recordando que esta expresión sigue siendo válida únicamente cuando el tiempo es mayor o igual a 0, porque estamos aplicándole la transformada de Laplace unilateral. Entonces recuerden que hay dos maneras de expresar eso. Pongo 1 menos L menos T sobre T, indicando que el tiempo tiene que ser mayor o igual a 0, o a cada término de la expresión lo multiplico por el escalón. Recuerden que esa multiplicación por el escalón solamente es para decir que si yo pretendo evaluar esta expresión en un tiempo menor a 0, pues el escalón vale 0 y por lo tanto todo el sistema vale 0. Si lo evalúo en un tiempo 0 o mayor a él, pues la u de t vale 1 y conservo lo que vale el sistema, ¿no? Cualquiera de las dos expresiones es válida y cualquiera de las dos se la pueden encontrar en la bibliografía. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Entonces, muchas de las veces solamente aquí es donde es la confusión, en este segundo término. Entonces, una cosa es trabajar la expresión de mi sistema para que se parezca a la forma general de un sistema de primer orden, y otra cosa es ya trabajar algebraicamente ese término, resultado de la expansión de fracciones parciales, para poder ir a la tabla y obtener mi transformada de Laplace inversa. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien, me dicen si necesitan tiempo para sus notas. Bien, si nadie necesita tiempo para sus notas, entonces continuamos. También vamos a ver cómo responde un sistema al impulso. Vamos a ver las dos juntas para irnos a la parte de
de cómo hacerlo algebraicamente para no tener que ir una y una, una y una. Vemos de una vez aquí las dos y obtenemos las dos ya de manera analítica. Entonces, ahora es cómo será o cómo responde un sistema ante una entrada que sería el impulso unitario. Entonces, otra vez, ahora tomamos el hecho de que el impulso unitario pues es un 1, ¿sí? O sea, la transformada de Laplace del impulso, recordando que el impulso antes del 0 vale 0, en 0 vale 1 y después del 0 vale 0. O sea, solamente en 0 vale 1. Su transformada de Laplace del escalón unitario, perdón, del impulso unitario es 1. X de S vale 1. Entonces, otra vez tenemos la expresión general de un sistema de primer orden, y de S entre X de S es igual a 1 entre S más 1. Entonces, si yo quiero encontrar la salida, pues la dejo sola y mando la entrada hacia el otro lado de la expresión. Entonces me quedaría 1 entre TS más 1 por X de S. Hasta ahí todo va igual que o sea, el procedimiento es el mismo independientemente del tipo de entrada. A eso es a lo que voy. Entonces, ahora sustituyo mi X de S, que para este caso del impulso unitario vale 1. Si se van a las tablas, pues eso es lo que debe de valer. Entonces, tengo que Y de S es igual a 1 entre TS más 1 por 1. ¿Y qué me quedó? Pues directamente solamente 1 entre 13 más 1. Entonces a esto pues todavía es más fácil obtener la transformada, ¿verdad? Pero ahorita lo vemos. Entonces así quedaría la respuesta en el espacio de Laplace de un sistema de primer orden cuando a la entrada tenemos una señal impulso unitario. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien. Me dicen si necesitan tiempo para tomar nota. Yo sí, profe. Muy bien. Me avisan cuando terminen, por favor. Listo, profe, gracias. Sí, de nada. Entonces, si nadie necesita más tiempo, avanzamos. Y aquí, pues, al aplicar... Está un poquito, por favor. Ah, ok, perdón. Nada más me dicen cuando ya. Ya, profe, gracias. Sí. Entonces, para aplicar la transformada de Laplace inversa, pues solamente tenemos un término, lo cual pues hace de manera directa. Pero, si nosotros vamos a las tablas, no vamos a encontrar una expresión del tipo 1 sobre TS más 1. Recordando que siempre en las tablas o de transformadas de Laplace, siempre vamos a encontrar que el coeficiente del término lineal en el denominador debe de tener un 1, no algo diferente a 1. Por lo tanto, pues otra vez, si yo divido numerador y denominador entre t, pues me quedaría 1 sobre t sobre ts sobre t más 1 sobre t.
T sobre T obviamente vale 1, por eso ya aparece sola acá la S, más 1 sobre T, y como en el numerador me queda 1 sobre T, aplicando el operador, bueno, sabiendo que el operador es homogéneo, pues saco esa constante hacia afuera y me queda un 1. Entonces, de este tipo, otra vez ya puedo ir a las tablas, buscar cuál es su expresión correspondiente en el tiempo y me queda de la siguiente manera. Entonces, la y de t es igual a 1 sobre t, a t mayúscula, la constante que tengo aquí afuera, por e a la menos t sobre t. ¿Sale? Para todo tiempo mayor o igual a 0. O bien, le puedo poner todo eso multiplicado por el escalón unitario. Cualquiera de las dos me indica exactamente lo mismo, que antes del 0 todo vale 0 y a partir del 0 puedo ver cómo se comporta el sistema de primer orden cuando en la entrada se presenta un impulso unitario. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Muy bien, me dicen si necesitan tiempo para tomar nota, por favor. Sí, yo sí necesito tiempo. Muy bien, mientras tanto, también vayan acomodando, vamos a necesitar calculadora y pues más hojas para anotarlo. Previo a los ejercicios vamos a hacer esto que hicimos aquí. Vamos a hacer una evaluación para ver cómo se comporta de manera general un sistema ante estas dos entradas que hemos visto. Para que cuando ya hagamos ejemplos ya en particular, pues sepamos qué esperar, bueno, sepamos qué forma debe de tener la respuesta y no simplemente obtener datos, graficarlos y quede como quede, sino ya tener una idea clara de cómo es que me debe de salir. Entonces me espera que terminen para hacer esa parte. Ya terminé, profe. ¿Alguien más que necesite tiempo? No, profe. Ok, entonces, muy bien. Voy a dejar de compartir en pantalla las diapositivas y voy a compartir la otra cámara para ver el desarrollo de esto que les acabo de mencionar. Entonces, permítanme. Déjenme, abro la opción de la cámara para poner la otra. Y ahorita se las comparto. Listo, déjenme, se los comparto. Me indican por favor si ya pueden ver ahí la cámara con la hojita. Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Bien, entonces lo que vamos a hacer es obtener la respuesta al escalón de sistemas de primer orden.
Entonces, partimos de, voy a empezar con ya con la expresión y de t que encontramos, que para el escalón sería esta, ¿sale? Esta mera. Entonces, déjenme la pongo acá en las hojas. Entonces, y de t es igual siempre que sea un sistema de primer orden, sería 1 menos e a la menos t sobre t. Obviamente, el tiempo debe ser mayor o igual a 0. Entonces, aquí lo que tengo que hacer para ver el comportamiento general de este sistema, que corresponde a un sistema de primer orden, es evaluar en el tiempo. O sea, debo de ver cuánto vale y de 0, y de 1, 2, 3, o punto 1, punto 2, es decir, evaluar múltiples valores del tiempo en esta expresión para poderla graficar. Ahora bien, tenemos ahí esa T mayúscula que es la constante de tiempo. Entonces, todo me quedaría en términos de T mayúscula. Para hacer un poco más general esto, los tiempos en los que voy a evaluar mi y de t van a estar puestos como t. ¿Sale? ¿Para qué? Para que al hacer esta división se nos elimine la t y obtener el comportamiento general de un sistema de primer orden. Entonces vamos a hacer una tablita con varios datos que hay que calcular. Entonces sería t del otro lado tendría y de t, obviamente, y aquí es donde voy a evaluar ciertos valores. Entonces empiezo del 0 para ver cómo se comporta en el tiempo igual a 0, y en lugar de poner un valor numérico en el tiempo, voy a poner valores en términos de la constante de tiempo del sistema. Entonces lo voy a evaluar en t, en 2t, en 3t, 4t, 5t y 6t. ¿De acuerdo? Entonces nosotros debemos de obtener un cierto valor para esta y de t. ¿Cómo le tenemos que hacer? Pues como le hacemos con cualquier otra función en la parte algebraica. No le hace que lo hayamos visto con x y y, aquí es y de t y t, ¿verdad? O f de t y t, como lo quieran llamar. Entonces, sería que y de 0, ¿a qué es igual? Pues a 1 menos e a la menos 0 sobre t. ¿Sí? Esto es igual a 1 menos e a la 0 vale 1. 1 menos 1. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, mi y de t vale 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien. Entonces, la que sigue. Muy bien, gracias. La siguiente valor es t mayúscula. Entonces, yo tendría y de t es igual a 1 menos e a la menos t, que ahora el tiempo vale t, sobre t. Y esto es igual a 1 menos e a la menos 1, ¿verdad? Porque es menos t sobre t, pues vale 1, menos 1. Me dicen, por favor, cuánto da. Denme una, lo vamos a cerrar en 4 decimales, por favor. 0.6321. Así es, 6,321. Ok. Entonces evaluamos la que sigue, lo voy a poner un poquito más a la izquierda y abajo. Y de 2t es igual a 1 menos e
a la menos 2t sobre t. Entonces, esto es igual a 1 menos e a la menos 2. Y también me hacen favor de decirme cuánto da. 0.8646. Así es, 8646. Muy bien. Y así tenemos que seguir evaluando todo, ¿verdad? Y de 3t. Lo voy a indicar de todos modos. Ya podríamos ahorrarnos algunos pasos, pero para que esté completo el desarrollo, ¿no? 1 menos c a la menos 3t sobre t. Y esto sería 1 menos e a la menos 3. ¿Me dicen cuánto da, por favor? 0.9502. Ok. Ahí está. Lo tengo. Bueno, hay que irlos anotando acá, por si las dudas, para tenerlo todo aquí a la mano. 6321. 0.8646. 0.9502. Entonces nos vamos a y de 4t. Es igual a 1 menos e a la menos 4t sobre t. Y esto es igual a 1 menos c a la menos 4. Si me dicen cuánto da, por favor. Y de una vez voy a ir anotando las demás. 0.9816. 0.9816. ¿Mandé? No, nada, sí, 16, profe. Sí. Bueno, aquí podría pasar que acá esté algo mayor a 5 y que si lo están redondeando de manera automática les dé 17. Si no, pues nada más está bien, ya esa ni siquiera tenemos la precisión como para tenerlo, ¿no? Nada más es para que vean numéricamente hablando cómo se comporta. Sería 1 menos c a la menos 5t sobre t. Y esto es igual a 1 menos e a la menos 5. ¿Me dicen cuánto da, por favor? 0.9932. Ok, y el último, que sería y de 6t. Es igual a 1 menos e a la menos 6t sobre t, que sería 1 menos e a la menos 6. Y eso daría 9.975. 9.975. Muy bien. Entonces, lo que resta sería graficarlos. Mientras me dicen si necesitan tiempo para anotarlos antes de pasar a la gráfica para que no se queden atrás. ¿Ya lo anotaron? Por mi parte, sí. Gracias. No sé si alguien más esté anotando todavía.
Bien, entonces si nadie dice lo contrario, voy a subirlo un poco para hacer la gráfica. Entonces voy a trazar mis ejes. Voy a estar ahorita enchocando con respecto a la cámara la toma, pero ahorita la volteo. Nada más es para que no me queden tan gachas las líneas de los ejes. Bien, entonces nada más hice los ejes y yo puse unas líneas de referencia para no irme tan chueco aquí en el momento que la haga, ¿verdad? Entonces puse en el eje del tiempo, los valores en las cuales lo evaluamos: 0, T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T. Y acá puse del 0 al 1. No puse exactamente ahorita los valores, sino valores donde me pueda guiar, ¿verdad? Solamente. Entonces, en el tiempo igual a 0, pues el sistema nos dice que y de 0 vale 0. Entonces voy a poner ahí un punto indicando que vamos a empezar ahí. En T vale 0.6321. Bueno, antes de empezar a poner los valores, me voy a regresar aquí a la tablita. Al cabo, la parte de graficarlo, pues todos pueden hacer los ejes. ¿Alguien que conozca ese numerito? Al que les dé así algún indicio de que, y ya lo vieron, ¿eh? Más bien no sería que si alguien sabe, alguien reconoce o se acuerda de ese número. Si no, pues nomás díganme que no para no quedarme esperando. Yo no me acuerdo, profe. Yo no me acuerdo, profe. Bueno, a ver si ahorita se acuerdan. Entonces, vamos a hacer la parte de la gráfica. Entonces, en T vale 0.6321. Obviamente no lo voy a hacer tan exacto, pero va aquí. 0.6321. Aquí lo voy a poner. Ahí va. Lo voy a poner mejor esto con azul. En 2T vale 0.8646. Entonces, pues más o menos aquí. Ahí está. En 3T, 0.95. Aquí le voy a poner 0.86. Aquí le voy a poner 0.95.
En 4T 0.98, ya nada más lo voy a ir poniendo un poquito más arriba, 5T.9932 y pues 9975 en 6T. Si yo uno esto, otra vez déjenme medio acomodo para que no me salga tan feo. E independientemente de cómo sea T en nuestro sistema, pues esta es la forma general que va a tener la respuesta del escalón de un sistema de primer orden, siempre lo va a tener así. Esta T obviamente va a variar de acuerdo al sistema. Ya cuando veamos un sistema con valores específicos, pues ya aquí en lugar de T, pues me va a aparecer a lo mejor segundos, milisegundos o no sé, cualquier otro valor, ¿verdad? Pero el comportamiento va a ser igual. Entonces, a ver si así ya se acuerdan de ese numerito o siguen sin acordarse. ¿No se acuerdan? No, profe. Malo. Deben de acordarse de lo que ya vieron, ¿eh? No solamente aquí, sino de todo. O al menos tener la referencia de dónde obtenerlo. Entonces, bueno, ese número no, pero la gráfica, ¿dónde más la han visto? La forma, obviamente, la forma de la gráfica. ¿Tampoco se acuerdan? Bueno, sí se acuerdan que les dije qué tipo de sistemas podemos representar bueno, más bien, sí, físicamente, pudiera representar un sistema de primer orden, les di varios ejemplos. ¿Cuáles eran? No, ya si esos me dicen que no se acuerdan, ya perdí la esperanza. ¿Sí se escucha? Sí, profe, sí se escucha. A ver, eso fue hace 2, 3 diapositivas. ¿Qué tipo de sistemas podemos representar con uno de primer orden? Era el estado transitorio de circuitos. ¿Cuáles? Les di, De de hecho, circuitos di eléctricos. tres. ¿Sistema RCRL o sistemas térmicos? Así es, fíjense, y eso fue hace unos instantes. Aguas con la parte conceptual. Circuitos circuitos eléctricos no podemos decirlo así porque no todos son sistemas de primer orden en circuitos eléctricos. Entonces, específicamente hablando, les dije circuitos RC, RL o sistemas térmicos, ¿verdad? Incluso hasta les daba ejemplos de sistemas de segundo orden, como el motor de corriente directa. Entonces, ¿esto no se parece a cómo se carga un capacitor, o sea, un sistema de primer orden? ¿Sí o no? Me parece. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y en cuánto tiempo un capacitor llega a su carga máxima? Perdón, a su carga máxima.
O sea, en términos generales, sin saber cuánto vale la resistencia ni la capacitancia. Creo recordar que eran 5T. Bueno, sería 5 tau, porque ahí es específicamente sobre sistemas eléctricos. El tau, pues fíjense, aquí en 5T, o sea, 5 tau o 5 veces la constante de tiempo del sistema, pues ya prácticamente llegó al 100%, ¿no? Aquí está, 5 tau. ¿Y en un tau cuánto alcanzaba? En una constante de tiempo de un circuito RC, o sea, en un tau, ¿cuánto porcentaje alcanzaba de carga? ¿No se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan de circuitos eléctricos, también a estas alturas del semestre ya debieron de haber visto en simulación, en la unidad de aprendizaje de simulación, ya debieron de haber visto simulaciones de sistemas RC, RL y RLC. Entonces ahí también debieron de haber visto este tipo de gráficas, obviamente ya como un circuito electrónico. Y ahí se revisa en cuánto, en un tau, cuánto porcentaje se carga un capacitor o una bobina. ¿Cuánto es? Miren, ¿por qué me tardo? O sea, para mí hubiera sido muy fácil en un minuto, pues decirles. Pero aquí, pues nos encontramos con el dilema de, pues, ¿qué hago con ustedes? ¿Los enseño a pescar o les doy de comer en la boca? El pescado en la boca, como se dice comúnmente, ¿verdad? O sea, nomás les digo que esto es un tau. Si fuera un sistema RC, pues un capacitor en un tau, en una constante de tiempo, se carga el 63.2% y que en 5 tau o 5 veces la constante de tiempo se dice que ya se cargó al 100%. Ustedes vean ya nada más la diferencia que hay, ya nunca va a llegar al 1, ¿verdad? Entonces, así como se los dijo ahorita en 5 segundos, se los digo ya, pero a lo mejor no queda presente ningún concepto de dónde se utiliza esto. Entonces, por eso lo que hago es que recuerden o que le asignen un sentido a lo que ya vieron y a lo que estamos viendo y cuál es la diferencia de cómo lo resolvieron en aquel entonces y cómo se resuelve ahorita. Cuando lo vieron en circuitos eléctricos, se resuelve, porque así lo marca el temario, como una ecuación diferencial, ¿verdad? Y trabajas con la ecuación diferencial hasta encontrar la expresión del circuito. Y en esa expresión del circuito, cuando haces la evaluación en el tiempo, pues obtenemos estos valores. Exactamente la misma, es así como se carga un capacitor, este es el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque es un sistema de primer orden. Ahora vean la ventaja de cómo lo hicimos nosotros. Partimos de un sistema de primer orden, pero en Laplace, fácilmente con la transformada en Laplace inversa, sacamos la expresión en el tiempo, la evaluamos y sin necesidad de utilizar la ecuación diferencial, ya tenemos el comportamiento de ese sistema, amigo, para que vean el potencial o la funcionalidad de esta herramienta de Laplace y de cualquier otra transformada, no solamente de esta. Entonces, yo lo que quiero es que conceptualicen lo que se está haciendo y no que lo hagan como una receta de cocina, ¿de acuerdo? Entonces, siempre mi recomendación es busquen o guarden toda la información que reciban porque pues la van a seguir utilizando a lo largo de la carrera y si no a lo largo de su vida laboral, ya les sirvió para crear ese pensamiento lógico y crítico de ver
o abstraer datos de cosas que están viendo, pero que las pueden asemejar a lo que ya vieron anteriormente o que las pueden utilizar para resolver algún problema. Entonces, por eso es que mi insistencia en que si no lo conocían ese numerito, que si no conocían este comportamiento, que si el capacitor, entonces me regresé a lo que ya sabían al capacitor y tampoco no todos supieron decirme o no todos quisieron participar. Esa es la desventaja de estar aquí a distancia, que no recibo la retroalimentación como para saber si realmente no quieren participar o no lo saben, pero en cualquiera de los casos, pues sería la invitación a que sí me lo digan para yo ir avanzando y ver que tienen conciencia de que lo que estamos haciendo lo están asimilando, o que de plano no tienen pues ese, ¿cómo le llaman? El background o ese conocimiento previo de esto. Pero insisto, estas gráficas se les deben de hacer muy conocidas porque en la unidad de aprendizaje de simulación electrónica y diseño de PCBs, prácticamente lo que se ve en la unidad temática 2, después de ver los netlist, es hacer de simulaciones de este tipo en SPICE. Entonces, pues también ahí les digo, creo y quiero pensar que es porque no quieren participar y no porque o no lo recuerdan o no lo han visto, ¿sale? Entonces, básicamente, si esto fuera no voltaje sino corriente, o sea, un sistema RL, pues esto fuera la carga del inductor, pero no con voltaje sino con corriente, ¿verdad? Pero igual, en una constante de tiempo se llega al 63.2% de la carga y en el 5 tau se dice que se llega al 100% de la carga, ¿sale? Y esto es porque el sistema no tiene nada de energía y de repente le pongo un escalón, o sea, le lo lleno de energía y pues es lo que tarda en cargarse, ¿sale? Sea cual sea el sistema, puede ser RC, RL, un térmico o cualquier otro sistema que pueda representar como de primer orden. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No de mi parte. Todo claro. Creo que no, profe. Bien, entonces pasamos a la parte de la respuesta al impulso. Déjenme, le pongo yo mi encabezado. Estamos a 4. Entonces ahora tenemos la respuesta al impulso. Pues prácticamente es hacer el mismo procedimiento, solamente que la respuesta al impulso de sistemas de primer orden la tenemos como y de t es igual a 1 sobre t de e a la menos t sobre t. Obviamente el tiempo tiene que ser mayor o igual a 0, ya que estamos trabajando con sistemas LTI con condiciones iniciales iguales a 0. Entonces, vuelvo a hacer el tabulador. Y lo mismo, todo lo vamos a hacer en términos de t, o sea, de t mayúscula, de la constante de tiempo del sistema. Entonces 0, t, 2t, 3t, 4t, 5t y 6t. Entonces, pues hacemos la evaluación correspondiente, que sería y de 0 va a ser igual a 1 sobre t por e a la menos 0 sobre t. Entonces sería 1 sobre t, e a la 0 vale 1 por 1. Y esto es igual a 1 sobre t. Si yo evalúo la segunda,
para que vean cómo se comporta, y de t, pues esto va a ser igual a 1 sobre t por e a la menos t sobre t, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre t por e a la menos 1. Como no sabemos cuánto vale t, todo lo dejamos en términos de t. Sería 1 de t que multiplica a lo que me da e a la menos 1. ¿Cuánto da? $0.3678. 0.3678. Bueno, no sé muy bien, ahorita lo pongo acá. Entonces, si se fijan, todo va a quedar en términos de 1 sobre t, es decir, 1 sobre t que multiplica a 1, que es lo que me dio acá, ¿verdad? 1 sobre t que multiplica a 0.3678, ¿sale? Si ponemos y de 2t, va a ser igual a 1 sobre t por e a la menos 2t sobre t, y esto será igual a 1 sobre t por e a la menos 2, y esto será igual a 1 sobre t que multiplica a lo que dé e a la menos 2. ¿Cuánto da? $0.353. 0.1353, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para el día de mañana, como trabajo en casa, completan hasta el 6t y pues los ponen aquí, ¿verdad? Aquí ya diríamos en el 1 sobre t que multiplica a 0.1353. ¿Sale? Entonces los terminan, porque ahorita ya casi es hora. Los terminan, hacen la gráfica y empezando la sesión de mañana, pues revisamos tanto la tabla como la gráfica para pues sacar las conclusiones pertinentes, ¿sale? Si no hay dudas o preguntas, pues ya nos veríamos el día de mañana. Los que ya terminaron de anotarlo, pues ya pueden salir de la reunión. Si hay alguien que falte de anotar lo que llevamos, me dice por favor para no dejar de compartir la pantalla. Por mi parte ya, maestro, muchas gracias. También nos vemos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.